Hola chicos, ¿cómo están? Disculpen la demora. Bueno, como sabrán, estamos todos medios complicados con este temita. Yo he estado muy complicada con el profesorado y otra que no me gusta mucho la onda de los videos. Bueno, algunos estuvieron respondiendo atentamente a las actividades, otros todavía faltan. Lo que más me interesa es llegar a la parte de las actividades donde ya desarrollamos las fórmulas. ¿Sí? Las fórmulas son las que nos van a permitir ayudar a avanzar. Estamos viendo, bueno, no sé si lograron ver el video, espero que sí, que era sucesiones. ¿Sí? Toda sucesión es una progresión. Dentro de las progresiones tenemos dos tipos, las aritméticas y las geométricas. Ahora, en esta primera parte, hemos estado viendo lo que es una progresión aritmética. Vamos acá a la actividad número 6 que ustedes tenían. Tenían un ejemplito. ¿Sí? La actividad número 6 dice: seguimos buscando la diferencia para llegar a una generalización. Y decía: encuentra el término general de esta progresión aritmética. Y les daba la progresión 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 y nos preguntaba cuál era el término número 12. Yo me adelanté por acá, lo tengo en mi cuadernito. Más abajo, si ustedes van más abajo de la secuencia, les da la forma general, ¿sí?, de la progresión aritmética. La forma general tenemos a sub n igual a A sub 1 más D por, esto es un signito por n menos 1. Y ustedes tenían esta progresión aritmética y tenían que encontrar el término número 12. En el apunte les daba un ejemplo, ¿sí?, con otra progresión. Acá lo vamos a ver con esta progresión, con la que ustedes tenían. Cada elemento de esta progresión, ¿sí?, es a lo que nosotros llamamos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etc. Y colocamos A sub n. Cuando hablamos de n, hace referencia a cualquier término, ¿sí?, que podamos encontrar. Necesitamos encontrar el término número 12. Vamos con la fórmula, donde dice A sub n, ese n, nosotros lo reemplazamos acá, es el término que yo quiero encontrar, ¿sí? Acá ponemos 12 porque es el término que me pide la consigna. Igual, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice A sub 1. ¿Cuál es el A sub 1 de esta progresión? Es el 5. Por eso acá va 5. Más, dice la fórmula, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de esta progresión? Es decir, de cuánto en cuánto va sumando para que obtengamos el otro término. Si nosotros observamos, la diferencia es 3, ¿sí? 5 más 3 es 8, 8 más 3, 11, 11 más 3, 14, 14 más 3, 17, etc. ¿Sí? Entonces, la diferencia es 3. Otra manera que tenemos de sacarla es restando el A sub 2 menos el A sub 1. Es decir, en este caso, A sub 2 era 8, ¿sí? Acá lo podemos ver, que A sub 2 era 8
y A sub 1 es 5. Entonces, A sub 2 menos A sub 1 es 8 menos 5 y esto es igual a 3. 3 es la diferencia. ¿Sí? Entonces acá en la fórmula donde dice más D, ese D es la diferencia que es 3. Por, recordemos que esto es un signito por n menos 1. Menos 1 es una constante, siempre va en la fórmula, ¿sí? Y este n hace referencia al término que yo quería encontrar, que en este caso es 12, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Entonces tenemos A sub 12 es igual a 5 más 3 por 12 menos 1. Acá, chicos, este 3 o esta diferencia está multiplicando a lo que yo tengo adentro del paréntesis. Por eso yo acá necesito aplicar lo que llamamos propiedad distributiva, ¿sí? Entonces yo digo 3 por 12 es 36 y 3 por 1 es 3 más por menos es menos, ¿sí? Entonces acá me queda sub 12 es igual a 5 más 36, que lo obtengo de multiplicar el 3 por el 12, menos 3 por 1, que lo obtengo de multiplicar esto y aplicando la regla de los signos. A sub 12 es igual a 38. Si ustedes continúan sumando, nosotros acá en el ejemplito tenemos hasta la sub 7. Si ustedes continúan sumando de 3 en 3, van a ver que llegado al término 12 nos da 38. ¿Sí? Esta es una de las fórmulas que eran fundamentales. Y después teníamos la formulita para poder sumar. Vamos a ver qué seguía acá en la secuencia. En la secuencia, bueno, estaba bastante explicado. Por ahí lo que pueden no haber entendido es cuando aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí? Después tenemos en la actividad 7, dice suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Cuando hablamos de n, recuerden que hablamos a un número determinado. Ese lo determinamos nosotros, porque yo puedo decir, sumen los primeros 5 términos de la progresión aritmética o sumen los primeros 20 términos de la progresión aritmética. Por eso, cuando no sabemos todavía de qué cantidad de números vamos a sumar, hablamos de la suma de los n primeros términos, ¿sí? Y acá tenemos esta formulita. S sub n, S significa sumatoria, es igual a n por a sub 1 más a sub n sobre 2. Que abajo creo que la formulita el n lo pone atrás, pero es lo mismo. ¿Ven? Acá tenemos el n, lo tenemos atrás. En la otra formulita lo tiene adelante. Tiene n por a sub 1 más a sub n sobre 2. Y acá tenemos a sub 1 más a sub n por n sobre 2. ¿Sí? Perdón, se me fue el celular. Es lo mismo. Acá tienen un ejemplo, pero nosotros yo he estado viendo y lo vamos a hacer con el ejemplito de la progresión anterior, la que acabamos de ver, que empieza con 5, ¿sí? Teníamos 5, 8, 11, 14, a ver si la encuentro,
Acá está. Entonces yo les digo, como esta progresión, hasta acá teníamos 7 elementos, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos con la fórmula para sumar estos 5 elementos. Encontrar la sumatoria es encontrar cuánto da la suma de todos estos elementos, es decir, 5 más 8 más 11 más 14 más 17 más 20 más 23. ¿Sí? Lo vamos a hacer con esta progresión. Entonces, como dijimos, los términos, la cantidad de términos eran 7, ¿sí? Acá tenemos la fórmula como es S sub n es igual a A sub 1 más A sub n por n sobre 2. Vamos reemplazando. La cantidad de términos que yo quiero sumar son 7, por eso acá ya coloco 7. Igual, A sub 1 es el primer elemento de la progresión, que es 5. Y en este caso, A sub n hace referencia al último elemento de la progresión, que lo podemos ver acá, que el último elemento era 23, ¿sí? Que es nuestro A sub 7. Por eso acá va más 23. Por n dice, n, esta n, digamos que es esta n, ¿sí? Si esta n es 7, entonces acá también va por 7. Y acá, este 7 está multiplicando, perdón, este 7 está multiplicando, entonces acá también lo que yo hago es aplicar la propiedad distributiva. Digo 7 por 5 y 7 por 23. 7 por 5 es 35 y 7 por 23 es 161. Entonces acá me queda 35 más 161 dividido 2, ¿sí? Recuerden que esta línea nos está indicando una división. 35 más 161 es 196. 196 dividido 2 nos da 98, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los 7 primeros términos de la progresión que vimos en el ejemplo es igual a 98. ¿Qué quiere decir? Si ustedes suman cada uno de estos elementos, 5 más 8 más 11, hagan la prueba para corroborar que está bien. La suma de estos términos me tiene que dar 98, ¿sí? También lo podría haber hecho con la suma de los 12 primeros términos, porque como nosotros conocemos el valor de 12, ¿sí? Que es 38, si yo quiero calcular la suma de los 12 términos, acá, en vez de colocar 23, vamos a colocar 38, que sería nuestro A sub 12. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Bueno, y estas son las dos fórmulas que ustedes necesitan para poder operar el trabajo que viene. Acá lo que estuve viendo, por ejemplo, que les da A sub 1 más n menos 1 por d. Es lo mismo que la otra fórmula. Nada más que acá la D la pone atrás. Nosotros en la otra fórmula teníamos A sub 1 más D. A ver, acá la tenemos. Acá nosotros tenemos A sub 1 más D por n menos 1. ¿Sí? Y acá la tenemos
A sub 1 más n menos 1 por d. Siempre recuerden que esta d está multiplicando a lo que yo tengo dentro del paréntesis. Y para yo poder multiplicar lo que tengo dentro del paréntesis, tengo que aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Esa era la fórmula para encontrar un n término. En este caso encuentran el término número 15. Y también después acá en la sumatoria, n, recuerden que multiplica lo que tenemos dentro del paréntesis. Bueno chicos, hasta acá creo que no van a tener problema para resolver las actividades. Ahí les da un ejemplito, las progresiones en los ahorros, ¿sí? Pero ese es a modo de ejemplo nomás, les da el ejemplo de la sumatoria. Y después acá ya tienen lo que es la actividad. Esta actividad sí es obligatoria, ¿sí? Las otras actividades fueron actividades introductorias que eran para que ustedes vayan agarrándole la mano a lo que eran las sucesiones. Algunos han hecho bárbaro, otros les ha costado un poquito, pero lo importante es que ahora ustedes aprendan a manejar las fórmulas. Acá les pide, por ejemplo, calcular la diferencia de las siguientes sucesiones. Ahí se van a tener que fijar. Lo pueden sacar mentalmente o pueden hacer a sub 2 menos a sub 1, ¿sí? Y después podemos ver a sub 3 menos a sub 2, a sub 4 menos a sub 3. Y recuerden que para que sea una progresión aritmética, esa diferencia tiene que ser constante. O sea, si está sumando 2 o si está restando 2, en toda la progresión aritmética me va a restar o me va a sumar 2, ¿sí? No puede un numerito ir de 2. Por ejemplo, acá tenemos 11, 13, 15. Claramente acá la diferencia es 2, ¿sí? Si acá yo tuviera 11, 13, 16, ya no es una progresión aritmética, ¿sí? Porque la regla fundamental que tiene que cumplir es que esa diferencia tiene que ser constante en toda la progresión aritmética. Bueno, después acá les dice cuál de las siguientes sucesiones no es aritmética y por qué ustedes consideran que esa sucesión no es aritmética. Acá les pide cuál es el segundo término de la siguiente sucesión y cómo lo resolvieron. Está fácil. Acá tienen que inventar ustedes una sucesión aritmética, colocar los 5 primeros términos, averiguar cuál sería el término 12 y realizar la sumatoria de esos 12 primeros términos, ¿sí? Esa la van a inventar ustedes. Después hace una preguntita y calcular el término a sub 10 de cada una de esas sucesiones. Es fácil, chicos, solamente necesitan estas dos fórmulas que hemos visto para poder realizar la actividad, ¿sí? Cualquier cosita me hablan, seguimos en contacto mediante WhatsApp y si quieren me dicen y si me animo hacemos una videollamada. Un besito, que estén bien y se siguen cuidando.